El día de hoy vamos a introducirnos a la consideración de la tercera unidad del programa de Sociología General. Esta tercera unidad tiene como tema fundamental las escuelas y las teorías sociológicas, ¿verdad? Básicamente vamos a considerar eh, cuatro enfoques. Eh, Primero, el enfoque de la teoría modernizante, del modelo analítico de la modernidad. En segundo lugar, vamos también a estudiar eh, la teoría estructural funcionalista, que es otro modelo interpretativo de los fenómenos sociales, de la realidad social capitalista. Tercero, vamos a considerar también los aportes de la teoría de la dependencia y por último vamos a estudiar el enfoque crítico marxista-leninista como modelo interpretativo también de los fenómenos sociales en la sociedad capitalista. Cuatro enfoques. En realidad, antes de iniciar quiero decir un par de cosas. Primero que eh, estoy despacio leyendo sus trabajos de examen. Por esta razón es que no he empezado yo a enviarle sus resultados a sus correos, ¿verdad? Pero una vez que termine, lo cual espero hacerlo hoy por la tarde, ya por la noche, ya hoy por la noche voy a empezar a enviarles a ustedes sus resultados. Y siempre recomendando, pidiendo y, ¿por qué no?, también exigiendo que vean las clases, que estudien las clases, traten de profundizar el pensamiento crítico, ¿verdad? Ya les dije yo que no se trata de estudiar para pasar un parcial, ¿verdad? Sino que se trata de estudiar para formarte como ser humano, con un pensamiento científico, con un pensamiento sólido, de análisis crítico de los fenómenos sociales en la sociedad capitalista y también de cuáles son sus alternativas de solución, ¿verdad? Entonces, hoy por la noche quizá voy a empezar a enviar sus resultados y si no, mañana temprano por la mañana. Estoy en eso. Segundo, quiero pedirles que por favor tomen nota que a partir de la clase de este día inicia el cúmulo de contenidos que van a ser examinados en su tercer examen parcial. O sea, el contenido, la materia a examinarse en el próximo tercer examen parcial inicia con la clase del día de hoy. Así que por favor tomen nota de eso. Por favor. Y dicho esto, vamos a iniciar ya en la consideración de el primer modelo interpretativo, el primer paradigma de interpretación social, ¿verdad? Que no puede ser el primero, es el primero que vamos a ver, ¿verdad? Pues no es el más importante, ni mucho menos, ¿verdad? Es el paradigma o modelo o la escuela de la teoría modernizante. Eh, es importante, digamos, conocer las propuestas fundamentales de la teoría modernizante porque la visión reformista de la realidad, ¿verdad?, la visión que de alguna manera representa una defensa teórica, a veces explícita, a veces solapada del orden establecido, tiene sus raíces o está emparentada con esta visión modernizante. Entonces, quiero decir que quede claro desde el inicio que la teoría modernizante o la escuela modernizante o la visión modernizante de la realidad eh, social capitalista o de las sociedades burguesas, pues es una visión no científica, es una visión ideológica que en el fondo implican una defensa teórica del orden establecido. Es un intento de fundamentación teórico de la lógica del capital. En tal sentido, no es una visión científica, pero de todas maneras, como es el marco teórico que utilizan los defensores del capital, los defensores de la lógica del capital, pues hay que conocerlo. De alguna manera hay que conocer al enemigo teórico. Entonces, pues eso es lo que es la teoría modernizante. Voy a empezar planteando en una primera parte cuáles son las tesis fundamentales de la visión modernizante y luego voy a hacer una especie de consideración crítica
de esta visión modernizante. Recuerden ustedes que yo siempre me he esforzado, me esfuerzo y me seguiré esforzando por hacer abordajes críticos, ¿verdad? O sea, no voy a dar por sentada las teorías estas, sino que vamos a hacer una lectura crítica de ellas, para ver sus posibilidades analíticas y sus autocontradicciones lógicas también. Bien, empiezo planteando los elementos esenciales de la visión modernizante. Para la visión modernizante de los fenómenos sociales en las sociedades capitalistas latinoamericanas, podríamos decir, para esta teoría modernizante hay dos tipos de sociedades. Unas sociedades ricas, ¿verdad?, que ellos llaman sociedades desarrolladas, ¿verdad?, y hay sociedades pobres, que ellos llaman, eh, en una forma eufemística, cínica, le llaman, no le llaman sociedades pobres, sino que le llaman sociedades en desarrollo o subdesarrolladas. Así les gusta llamarlos a ellos. Ahora bien, eh, pero para la visión modernizante, las sociedades que ellos llaman ricas o desarrolladas o modernas, ¿verdad?, eh, tienen una función muy importante, que tienen una función paradigmática. Es decir, las sociedades ricas, desarrolladas, o los modelos capitalistas de los países ricos, como Estados Unidos, Europa, ¿verdad?, Eh, nos van a aparecer en el análisis modernizante como modelos a seguir. Ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Eh, para esta visión modernizante, el subdesarrollo o la situación de subdesarrollo o la situación de pobreza en los países atrasados, en la visión de ellos, eh, eh, son pobres y subdesarrollados exactamente por el hecho de que no han logrado seguir el camino del desarrollo de los países ricos, lo cual implicaría que para la teoría modernizante es posible y necesario seguir la misma vía, la misma ruta que han seguido los países desarrollados, porque para la teoría modernizante se considera de que todos los países, ¿verdad?, están como compitiendo en una carrera por el desarrollo, como parados en una misma pista, ¿verdad?, como todos los países parados en una misma pista, eh, persiguiendo el mismo objetivo, que es el objetivo del desarrollo, y con reglas igual para todos, una pista igual para todos, con una meta exactamente igual para todos. Y en la idea de que todos los países están luchando por llegar al desarrollo, pero que no hay una correlación o relaciones de codeterminación entre los países, digamos, entre ellos, ¿verdad?, entre los países entre sí. No, que hay una situación como de sálvese quien pueda, ¿verdad? Cada cual es cada cual. En la visión modernizante, que ya dije que es como una fundamentación teórica de la visión reformista de la realidad, ya dije que ellos tienen como una especie de función paradigmática, ¿verdad? Porque para ellos las sociedades pobres son pobres exactamente porque no han logrado seguir el ejemplo de los países ricos y desarrollados. Las sociedades ricas se nos presentan entonces como modelos a seguir. En la visión modernizante es posible, es posible pasar del subdesarrollo al desarrollo. Es decir, es posible superar la condición de país pobre y pasar a ser un país rico, tal cual lo son las sociedades, los capitalismos desarrollados, ¿verdad? Entonces es posible, pero siempre dentro de la lógica del capital. Y lo cual implicaría de que se le atribuiría a la lógica del capital como ciertas virtudes, como la virtud, primero, de
hacer posible desde dentro de la lógica del capital el logro de la visión de desarrollo que tienen los países ricos. ¿Sí? Segundo, que para lograr el desarrollo, para superar la situación de atraso, la situación de pobreza, la situación de ser un país subdesarrollado como la sociedad salvadoreña, pues no hay necesidad de cuestionar el sistema, sino que es exactamente siguiendo las virtudes del sistema, ¿verdad?, que hacen posible que se pueda ir del subdesarrollo al desarrollo, siempre dentro de la lógica del capital, es posible pasar a ser un país, un país rico, ¿verdad? No hay necesidad, digamos, entonces, de una revolución social radical que cuestione o que destruya al sistema, sino que se puede alcanzar el desarrollo dentro del sistema. Tercero, se considera que la lógica del capital tiene como la virtud, dentro de la misma lógica del capital y las leyes del capital, tienen la virtud de solventar los problemas sociales. ¿Sí? Tiene la virtud de clausurar la contradicción social. Entonces, en el planteamiento de las tesis modernizantes, es posible superar los problemas sociales como la pobreza, el desempleo, la marginalidad, el analfabetismo o la incultura dentro del mismo sistema. Entonces, de lo único que se trataría es de buscar las reformas adecuadas a la lógica del capital, al Estado capitalista, para lograr llegar al desarrollo. ¿Sí? Es ahí donde hay una conexión con la visión reformista, ¿verdad? La visión reformista lo que te va a plantear es exactamente eso, de que no es necesaria la revolución, sino que basta buscar reformar el sistema, por ejemplo, reformar la Constitución, para que por virtud de la reforma de alguno que otro artículo de la Constitución pueda solventarse alguna problemática de tipo social. Es propio de las tesis de la visión reformista de la realidad, de la visión modernizante de la realidad, de que las contradicciones sociales no son vistas como antagónicas, ¿sí?, como parte esencial de las leyes de la lógica del capital, sino que las contradicciones sociales, ¿sí?, son vistas más bien como pequeñas distorsiones, ¿verdad?, pequeñas distorsiones que se apartan de la pureza y de la perfección de las leyes del capitalismo. De tal manera que en la visión modernizante tú eres moderno tanto cuanto eres capitalista y sigues las leyes de la lógica del capital. Entonces eres moderno y desarrollado. Y eres atrasado y eres pobre y eres subdesarrollado tanto cuanto te apartes de la realización de las leyes del capitalismo. Entonces se le atribuye al capitalismo una especie de virtud de hacer posible el desarrollo dentro de la lógica del capital. Igualmente es parte de la visión modernizante visión modernizante de los procesos sociales dentro de la lógica del capital, que se le atribuye también al capitalismo la virtud, la capacidad de generar en cualquier país de la Tierra las condiciones para el logro del desarrollo. Como estamos viendo, la teoría modernizante o la visión modernizante de la lógica del capital le atribuye al capitalismo una serie de virtudes, ¿verdad?, una serie de posibilidades. Y dentro de estas posibilidades, la visión modernizante considera de que dentro del capitalismo se pueden generar en cualquier país las condiciones necesarias para lograr el desarrollo. Para los teóricos de la modernidad, como ya lo mencioné, se es moderno si se es capitalista, y si no se es capitalista, pues entonces por el hecho de no ser capitalista, se es atrasado. En la visión modernizante, ¿sí?, hay una
especie de eternización del capitalismo, en el sentido de que para la visión modernizante el capitalismo tiene la virtud de generar riqueza, de clausurar la contradicción social, de que los problemas sociales se pueden solventar dentro de la misma lógica del capital y que por lo tanto no hay necesidad de ir fuera de la lógica del capital para solventar los problemas sociales. Y en este sentido, el capitalismo me aparece como el horizonte último de posibilidades y de sentido de la realidad. En la visión modernizante, el capitalismo tiene es una especie de destino para la humanidad. No hay cambio social esencial. En la visión modernizante no hay cambio social esencial. Lo único que puede haber es un cambio de tipo apariencial. Es un cambio para no cambiar. Se puede reformar el sistema, se puede reformar el Estado capitalista sin necesidad de destruirlo, ¿verdad? Y se puede solventar los problemas sociales dentro del mismo sistema. Entonces, cambio esencial no hay, solo cambio de tipo apariencial. No hay revolución, únicamente hay reforma. De ahí la cuestión del reformismo. Entonces, repito, en la visión modernizante el sistema me aparece como horizonte último de sentido, me aparece como destino, ¿verdad? Y es propio de la visión modernizante considerar que no existe la posibilidad, digamos, de proponer un modelo distinto o fuera de la lógica del capital, desde el cual se pueda contradecir la lógica del capital. Lo que está queriendo decir en este punto la teoría modernizante es que el socialismo como modelo alternativo de vida social está clausurado, que no tiene sentido, ¿verdad? Que no necesitamos del socialismo para lograr el desarrollo, porque podemos hacerlo siempre dentro de la lógica del capital. Y entonces no es posible criticar el capitalismo a partir de la constitución, a partir de la construcción, a partir de una visión diferente y contradictoria con la lógica del capital. La teoría modernizante implica una descalificación teórica del socialismo científico, implica una descalificación teórica del marxismo como marco científico de análisis. El, el, el marxismo no tendría sentido porque el capitalismo tiene la virtud como de reinventarse, ¿verdad? Y de solventar todos los problemas sociales. Estos son los elementos fundamentales de la visión teórica de la teoría modernizante o de la teoría de la modernidad. Como dije yo al principio, en la visión modernizante hay dos tipos de sociedades. Las sociedades ricas, ¿verdad? Y que son ricas exactamente por seguir la lógica del capital. Y hay países pobres y son pobres exactamente por apartarse de la realización de las leyes del capitalismo. Pero, ¿cuáles son las características, ya en un enfoque crítico, cuáles serían las características de los países ricos? Luego haríamos las características de los países pobres. Antes de entrar a la caracterización de los países pobres y los países ricos, quiero referirme a algo que nos aparece en el análisis marxista de los procesos de producción de plusvalor. En el proceso de producción de plusvalor se produce exactamente valor y plusvalor. La fuerza de los medios de producción transfieren valor a la mercancía producida y la fuerza de trabajo produce valor y plusvalor. Pero hablando de la producción de plusvalor, hay dos tipos de plusvalor, ¿sí? O de dos tipos de plusvalía: la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta, esto es muy importante que lo consideremos, compañeros. La plusvalía
absoluta es aquella plusvalía que se genera a partir de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. O sea, en una empresa en donde los medios de producción siguen igual, no hay cambio en los medios de producción, ¿verdad? Y entonces en esa empresa se comienza a producir más plusvalía, más masa de plusvalía, a partir de mecanismos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, eh, bajar los salarios, eh, obligar a la fuerza de trabajo a trabajar más de las horas laborales convenidas, es decir, por la vía del alargamiento de la jornada laboral, ¿sí? Eso implicaría una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pero no implicaría un mejoramiento de los medios de producción, ¿verdad? Eso es la plusvalía absoluta, la que se produce a partir de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. La plusvalía relativa es aquel tipo de plusvalía que se va a producir a partir de el perfeccionamiento, la tecnologización por la vía de la aplicación de la ciencia a los procesos productivos que tienen que ver con el mejoramiento de los medios de producción, de las herramientas, la tecnología, las maquinarias, etcétera, etcétera. Ese proceso de producción de plusvalía que se da por el mejoramiento o el perfeccionamiento de los medios de producción, ese tipo de plusvalía se llama plusvalía relativa. Ahora bien, en los países ricos, el tipo de plusvalía que más se produce es la plusvalía relativa. ¿Por qué? Porque se considera, dentro de la caracterización de los países ricos, se considera que los países ricos pues tienen la característica de que tienen altos niveles de producción y productividad, ¿verdad? Altos niveles de producción se refiere a que son países que tienen la capacidad de producir, bueno, de hecho producen una mayor masa de bienes mercancías y tienen altos niveles de productividad porque hay un acrecentamiento de la capacidad productiva que se da a partir de la tecnologización de los procesos productivos, a través de la aplicación de la ciencia a los procesos productivos, por el mejoramiento constante de los medios de producción. Es característico de los países ricos entonces que hay altos niveles de producción y productividad. Es característico de ellos también que hay un mejoramiento permanente de las fuerzas productivas. Hay que entender qué son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de producción. Y en el proceso de producción capitalista intervienen dos elementos fundamentales: los medios de producción y la fuerza de trabajo. Entonces, se considera que en los países ricos hay, hay un perfeccionamiento permanente de los medios de producción y hay una caracterización de la fuerza de trabajo asalariada como siendo una fuerza de trabajo cualificada, ¿verdad? Y se trata de una fuerza de trabajo, ojo, satisfecha, ¿de acuerdo? Con buenas posibilidades de empleo, una fuerza de trabajo bien pagada. Dentro de la caracterización de lo que son los países ricos, se considera que siendo el tipo de Estado, porque estamos hablando de sociedades capitalistas, el tipo de Estado de las sociedades ricas es un tipo de Estado capitalista, porque hay que tener en cuenta que el tipo de Estado se determina por los intereses de la clase a la cual sirve el poder del Estado. Y claro, el poder del Estado en los países ricos sirve a los intereses siempre de la clase capitalista, de los países ricos. Entonces, se trata de un tipo de Estado capitalista, pero que tiene una forma de Estado, ¿verdad?, muy peculiar, que son formas de Estado de repúblicas democrático-burguesas. La forma de Estado de repúblicas democrático-burguesas es típico de los países, ricos. Entonces, dentro de los estados de democrático-burgueses, hay, bajos niveles de explosividad social, o sea, bajos niveles de la contradicción social,
porque se trata de que nos encontramos con una fuerza de trabajo satisfecha, una fuerza de trabajo, digamos, solvente, con trabajo, ¿verdad? Donde, como vamos a ver un poco más adelante, hay un tipo de Estado democrático burgués que, como Estado capitalista, siempre tiene la función general de garantizar la reproducción ampliada del sistema, pero en los países ricos, el Estado, para lograr la realización de su objetivo estratégico, que es garantizar la reproducción del sistema, desarrolla ciertas funciones secundarias. Funciones secundarias. Y dentro de los países ricos, las funciones secundarias que desarrolla el Estado serían por lo menos unas, voy a caracterizar aquí unas 4. Eh, Son estados que buscan permanentemente presentarse a la sociedad y tratar digamos, de lograr aceptación social, porque son estados que se presentan como satisfactores o como estado satisfactor de la demanda social. Eh, ¿Cuál es la demanda social? Por ejemplo, educación, salud, ¿verdad? Y todos los servicios sociales, agua, luz, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado aparece como satisfactor de la demanda social, pero el Estado, para aparecer como satisfactor de la demanda social, necesariamente tiene que intervenir en la economía. Entonces aparece como un Estado que interviene en la gestión económica. No se queda al margen de la gestión económica, tiene que intervenir. Porque esta forma de Estado, además de que tiene que aparecer como satisfactor de la demanda social, también es un Estado que debe generar o, eh, o debe presentarse como reactivador de la demanda social. Y la demanda social se reactiva a través de la generación de empleo. Si hay empleo, pues hay trabajo. Si hay trabajo, hay salario. Y si hay salario, hay capacidad de compra. Y si hay capacidad de compra, hay una ampliación de lo que es el mercado interno. El mercado interno es la capacidad de compra de una sociedad determinada en un momento determinado. Ese es el mercado interno, la capacidad de compra. Ojo, no la capacidad de consumo. Entonces, el mercado interno es la capacidad de compra. Pero la capacidad de compra de una sociedad capitalista tiene que ver con la posesión de salario. Y esto tiene que ver con la generación de empleo. Entonces, el Estado entra en la gestión económica como generador de empleo. ¿Sí? Recuerden ustedes que uno de los elementos fundamentales de la visión, eh, digamos, del modelo neoliberal, de los elementos del catecismo de la visión neoliberal de la realidad, es que para los neoliberales, ¿verdad?, el Estado no debe intervenir en la economía. Pero en la visión moderna, en la visión modernizante, el Estado tiene o debe intervenir en la economía como satisfactor de la demanda social y como reactivador de la demanda social para ampliar el mercado interno. Y la ampliación del mercado interno se supone que tiene un impacto positivo, digamos, en la demanda. Y la elevación de la demanda implica también que hay mayor exigencia para el ámbito de la producción. Si la gente tiene mayor capacidad de compra, entonces las empresas están retadas, tienen que producir más. Se le atribuye una especie de círculo virtuoso. Ya no es un círculo vicioso, sino que es un círculo virtuoso. ¿Sí? Pero ese es en el análisis de la visión modernizante. Uh-huh. Entonces, el Estado debe de reactivar, digamos, la demanda social, ampliando el mercado interno. Y el Estado tiene que hacer una cosa muy importante, muy necesaria, que es la función secundaria de generar el efecto de unidad. El Estado, a través de sus aparatos ideológicos, como lo son los medios de comunicación, todo el sistema educativo nacional, la familia, etcétera, etcétera,
debe generar la idea dentro de la población de que pues que la sociedad burguesa es una unidad, ¿verdad? Que hay una especie de unificación social en el sentido pues de que todos vivimos en una sociedad y es nuestra sociedad. Ahí con esto tiene que ver toda la idea de patria que nos meten en la cabeza, ¿verdad? La idea de que todos somos salvadoreños y, y nos enseñan a hablar incluso en términos de que la economía nacional, dice uno, ¿verdad? Y todo esto se da a través de los aparatos ideológicos del Estado, porque es tarea del Estado desvanecer la realidad de la contradicción social que hay en la lucha de clases, porque la sociedad burguesa es una sociedad clasista, donde hay clase dominante, clase dominada, y en el ámbito de la producción, en el ámbito de las relaciones económicas, claramente se establece de que hay pobres y ricos. ¿Sí? Una clase trabajadora que es una clase, digamos, dominada, explotada, y hay una clase explotadora que es la clase capitalista. Entonces, el Estado tiene la función de desvanecer ese elemento de contradictoriedad social que se da en el campo del económico para convencerte de que, si bien es cierto, hay contradicción en el campo de las relaciones económicas, esa contradicción que se da en el campo de las relaciones económicas se disuelve o se resuelve en el ámbito de lo político. Porque como sujetos privados, pues somos contradictorios. Hay pobres, hay ricos, pero como sujetos políticos, todos somos iguales ante la ley. Todos somos salvadoreños. Como yo les decía en una sesión de clase anterior, ¿verdad? Todos tenemos DUI. Entonces, el Estado tiene que generar eso que yo llamo el efecto de unidad, de hacerte creer que no hay contradicción clasista, que no hay clases sociales, que no hay lucha de clases, y que todos vivimos en un país, y que es el país de todos, y que vivimos en una patria, y la patria es de todos, y todos somos salvadoreños. Y entonces, nosotros, y ese efecto de unidad logra asegurarse como una especie de sentido común. Nadie cuestiona eso. Se nos impone como una especie de sentido común, como una especie de así se debe entender la realidad, así se debe pensar la realidad. Todos somos salvadoreños. Es la generación del efecto de unidad que tiene como propósito desvanecer o encubrir las contradicciones de clase. Entonces el Estado debe generar esa función secundaria de generar el efecto de unidad. Y en cuarto lugar, el Estado debe plantearse con la idea de que los problemas sociales que pudieran darse, desempleo, marginalidad, pobreza, educación, salud, todos los problemas sociales que se dan dentro de las sociedades capitalistas, pues se pueden resolver dentro de la lógica del capital a través de métodos democráticos, ¿verdad? Sin necesidad de cuestionar el sistema. ¿Sí? Todo es solventable dentro de lo que a los abogados les gusta llamar a ellos, les encanta ese concepto de Estado de Derecho. La idea de Estado de Derecho como el marco jurídico dentro del cual debe moverse la sociedad burguesa, ¿verdad?, es parte de los aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Y que todos los problemas sociales se pueden solventar dentro de ese llamado así Estado de Derecho, a través de las reformas de las instituciones, de las reformas de los cuerpos legales, del respeto de las leyes, de la observancia de los derechos humanos, de la observancia de las disposiciones de la Constitución, y entonces todo se puede solventar. Las problemáticas sociales se pueden solventar dentro de la norma constitucional, dentro de las normas burguesas. Y entonces, ¿sí?, no hay necesidad de desarrollar
un proceso revolucionario que cuestione de manera esencial la lógica del capital. ¿Sí? Estas funciones secundarias del Estado tienen como propósito descalificar la lucha revolucionaria de los pueblos, descalificar el cuestionamiento esencial del sistema, contra el sistema, y plantearte la idea de que todo se puede lograr a través de la reforma, a través del embellecimiento, a través de los cambios cosméticos que puedan darse dentro del sistema. Y cada vez que usted va a votar, cada vez que usted participe en los procesos electorales, cada vez que usted se plantea la cuestión de cuál partido político va a apoyar, está cayendo ya en una visión de tipo reformista y está cayendo ya en una visión de la escuela sociológica modernizante. O sea, ya está atrapado dentro de la lógica del sistema, porque el sistema así quiere que usted piense, y que usted piense de esa manera, como si esa manera de pensar fuera una especie de sentido común, ¿verdad? Entonces, si usted piensa de esa manera, el sistema se le presenta como algo bueno, que tiene la capacidad de solventar los problemas, como algo eterno que no debe cambiar esencialmente, solo de forma apariencial. Se le aparece como un destino, pues, ¿verdad? Y que cualquier problema se puede solventar, pero siempre dentro del sistema. Vaya, los países pobres tendrían la siguiente caracterización, voy a ser rápido en este punto. En la visión modernizante, los países pobres tienen bajos niveles de producción y productividad, y el tipo de plusvalía que se produce en los países pobres ya no es la plusvalía relativa, sino que es la plusvalía absoluta, que se da a través de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que implica bajos salarios, ¿sí? Que implica, digamos, hacer pasar más hambre a la fuerza de trabajo por el encarecimiento de la vida, implica el alargamiento de la jornada laboral, bajos niveles de producción y productividad, decía yo, porque se considera que los países pobres, los países atrasados, subdesarrollados, ¿verdad? Tienen bajos niveles de perfeccionamiento de las fuerzas productivas, porque no se invierte en perfeccionar los medios de producción, tampoco se invierte en satisfacer, digamos, a la fuerza de trabajo. Entonces ahí nos aparece una fuerza de trabajo no cualificada, una fuerza de trabajo sobreexplotada, una fuerza de trabajo no satisfecha, y este punto es muy importante porque se trata de una fuerza de trabajo no satisfecha, molesta contra el sistema, ¿sí? Y eso implicaría que hay mayores niveles de contradictoriedad social, que hay una exacerbación de la lucha de clases dentro de las sociedades pobres, como vamos a ver, ¿verdad? Entonces, hay altos niveles de pobreza, de empobrecimiento, altos niveles de pauperización, hay un mercado interno deprimido, que ya expliqué que es el mercado interno como capacidad de compra de una sociedad determinada en un momento determinado. Entonces hay un mercado interno deprimido porque la gente no tiene trabajo, si no tiene trabajo no tiene salario, si no tiene salario no puede comprar. Entonces los burgueses, si no hay quien les compre, pues también tienen que parar el proceso productivo. Cuando hablamos de economía, seguramente a ustedes, muchachos, en las clases de economía o de introducción a la economía, les han hablado de que la economía tiene como tres sectores: sector primario, sector secundario, sector terciario. El sector primario es el que se refiere a toda la producción de materias primas, todo lo que está relacionado con la extracción de materia prima. Ese es el sector primario. El sector secundario tiene que ver con el tratamiento industrial de la materia prima producida, ¿verdad? Eso ya implicaría altos niveles de perfeccionamiento de los medios de producción, implicaría la generación de valor agregado,
por la vía del perfeccionamiento, la tecnologización de los procesos productivos. Ese sería el sector secundario. Y el sector terciario es el que se refiere como al área de servicios, que tiene que ver con los procesos de circulación de capital. Se considera de que los países ricos pues, son países secundarios y los países pobres estarían en el sector primario y el sector terciario de la economía. Hay procesos de tercerización de la economía, como le gusta hablar a los economistas burgueses. El, el tipo de Estado de los países pobres es un tipo de Estado, siempre tipo de Estado capitalista, pero bajo una forma de estados altamente represivos, o sea, estados altamente impopulares, con formas de Estado altamente represivos, como estados de dictadura militar o de dictadura civil. Realmente todo Estado es una dictadura. Entonces, son estados altamente represivos y mantienen vertebrada la sociedad, mantienen la unificación social, no a través de la generación de consenso. Los países ricos mantienen vertebrada, unificada la sociedad, no tanto a través de la violencia desnuda y visible, explícita, sino a partir de la generación de altos niveles de alienación que implican el adormecimiento de las conciencias y que implican hacer que al final la población termine aceptando el orden establecido, que se sienta a gusto en el orden establecido y que defienda el orden establecido. O sea, los países ricos, bueno, no nos vayamos lejos, veamos el caso de Costa Rica. Normalmente un costarricense se siente orgulloso de ser costarricense. O sea, hay una identificación del sujeto con el sistema, ¿sí? Porque hay altos niveles de alienación, hay un muy eficiente trabajo de los aparatos ideológicos del Estado. En cambio, en los países pobres, el ordenamiento social no se sostiene a partir de la libre aceptación del sujeto respecto del sistema, sino que el ordenamiento social, se logra a partir del ejercicio de la violencia, a través del ejercicio de la represión. Entonces son estados altamente represivos, como dije, y acabo de mencionar que hay bajos niveles de generación de consenso social con relación al sistema vigente. Entonces estas formas de Estado capitalista dentro de los países pobres son países muy violentos, como lo que hemos tenido acá, digamos, en el pasado inmediato, las dictaduras militares, o como la dictadura actual, ¿verdad? Que ya no se da a través de un ejercicio desnudo de la violencia, sino que se disfraza el ejercicio de la violencia a través de la cuestión legal, ¿verdad? La persecución jurídica, etcétera, etcétera. Los países pobres están caracterizados porque tienen una exacerbación permanente del conflicto clasista. Es bastante difícil esconder o encubrir la contradicción de clase, ¿verdad? Clase dominante, clase dominada. Hay una exacerbación, hay una efervescencia de la contradicción social. Por eso hay altos niveles de explosividad social. Y exactamente por eso, porque hay altos niveles de exacerbación social, altos niveles, digamos, de la contradictoriedad de la clasista dentro de las sociedades pobres, es porque ahí se generan mejores condiciones para el desarrollo de las diferentes formas de organización popular que cuestionan el sistema. Y por eso es que Lenin solía decir que la cadena se rompe por el eslabón más débil. La cadena de las sociedades burguesas tienen sus eslabones débiles en los países pobres. Y es exactamente en los países pobres donde se desarrollan los procesos revolucionarios de lucha popular con conciencia de clase que cuestionan el sistema.
Por eso es que en los países ricos no se desarrollan procesos de revolución popular con conciencia de clase, y sí en los países pobres. A eso se refería Lenin cuando decía que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y los países pobres son el eslabón débil del sistema burgués mundial. Ahora bien, esos son los países pobres y los países, ricos. En la visión modernizante, y con esto voy a ir terminando, en la visión modernizante, como dije al principio, es posible superar la pobreza dentro de la misma lógica del capital, y lo que tienen que hacer los países pobres es seguir la ruta del desarrollo que han seguido los países ricos. Dan por supuesto de que eso es posible hacerlo, pero ya veremos cuando consideremos la teoría de la dependencia que eso no es posible, porque los países ricos son ricos a partir no solamente de la explotación de su fuerza de trabajo interna, sino que a partir también de la explotación de los países pobres. O sea, los países ricos son ricos a partir de la explotación de los países pobres. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de que todos los países van en una carretera como en una competencia, en una carrera en todos los países tienen su carril y todos están en igualdad de condiciones y todos siguen las mismas leyes, y pues los más astutos son los que logran llegar, ¿verdad? No se trata de eso. En la visión modernizante, entonces, el sistema capitalista tiene la virtud, la capacidad de solventar los problemas sociales, y no hay necesidad de la revolución, basta con la reforma. Por eso es que la visión modernizante, como yo dije al principio, lo dejé claro desde el principio, es una defensa teórica de la lógica. Eso es lo que es. Por eso es que la escuela modernizante, dentro de la visión sociológica de la realidad, no es una escuela científica, es una escuela ideológica, porque implica una defensa teórica del sistema. Hace poco yo posteé en mi cuenta de Facebook, lo último que posteé fue el concepto de patria, el concepto crítico que hace Roque de Alton García, el poeta salvadoreño, de lo que es la idea de patria. Les suplico a ustedes que puedan ver esto que yo posteé, me parece que el día de ayer. Tengan como una, digamos, sensibilidad para tratar de analizar dónde hay planteamientos de tipo reformista, en qué consiste el reformismo. El reformismo versus revolución. Muchos planteamientos. Bueno, en la Universidad de Salvador ahora lo que más domina, lo que más se generaliza, ya no, como dije la vez pasada, no es el marxismo, leninismo, ¿no? Eso está como satanizado, está como silenciado. Lo que más domina en la visión del pensamiento social dentro de la universidad es la visión de tipo reformista. Eso es lo que está presente ahí. Voy a dejar la clase hasta este momento y nos veríamos el día miércoles. Yo quedo comprometido con ustedes para revisar sus trabajos de examen, ¿sí? Y comenzar a dar resultados ya a partir de hoy por la noche. Por supuesto que hoy por la noche no voy a terminar, ¿verdad? Pero voy a empezar. Y ya el día de mañana, pues ya espero ya tener la posibilidad de enviarles sus resultados a todos ustedes. Pasen ustedes una muy feliz tarde de este día.